Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy es domingo, día del Señor. Compartimos a Marcos capítulo 7, versículo 31. Yo quiero decirle a todos ustedes en este día que no olviden que hoy es domingo, hay que ir a la misa de precepto. Todos los domingos debemos ir a la Santa Eucaristía. Si hay alguno por ahí de los que me han preguntado, Padre, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a ser la misa? Bueno, el 29 de septiembre estaré en misa de 12 recibiendo, me estarán recibiendo en la parroquia Santa María la Mayor. En este día domingo estaremos en la iglesia de parroquia Santa María Soledad Torres Acosta. Eso es en las tablas, aquí en Madrid, España. Repito, Iglesia Santa María Soledad Torres Acosta, España. Ahí en la pantalla le pongo la dirección para que si alguna persona quiera participar de la Eucaristía, bueno, estaré acompañando en la Santa Misa mientras ya me ubican donde voy a estar trabajando. Hoy la palabra de Dios en este día nos muestra a una persona que estaba enferma, que tenía sordera y tenía mudez. Les decía que hay que ir a la misa. Vaya a la misa, a la parroquia más cercana. Vaya, escuche el Evangelio, escuche la misa con el Padre Marcos Galvis y vaya a la iglesia ya preparado. El Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículo 31 presenta a una persona enferma que tiene sordera, es decir, no escucha y tiene problemas a la hora de hablar. Una persona sorda y tartamuda, una persona que no se puede comunicar, que no puede hablar, decir lo que piensa, lo que quiere, lo que siente. Es como cuando uno va, por ejemplo, a un país donde no conoce el idioma. Usted habla, usted dice las cosas, pero no le entienden. Y eso es muy difícil. Me ha tocado estar en los aeropuertos de donde hablan inglés, francés, italiano, y ni yo entiendo lo que digo, ni me entienden lo que yo digo. Esas personas son apartadas porque no saben decir las cosas. Y luego estaba sorda, es decir, no escuchaba, no se enteraba del entorno, no se enteraba de lo que sucedía. Y al no enterarse de lo que pasaba, corría peligros, no sabía el momento que estaba viviendo, la circunstancia que estaban sucediendo, si sonaba un tren, un relámpago o había un ruido, esa persona no lo podía oír. Estaba en dificultades graves, pero, dice la Biblia, lo llevaron donde Jesús. Y Jesús lo apartó de la gente, miren, lo aparta de la gente, lo aleja de la gente que no lo entiende, de la gente que no lo comprende, de la gente que no sabe que su mal es grave. Lo aparta de la gente y luego de apartarlo de la gente le concede la salud tanto en el oído como en el habla. Y después le dice que se callen, que no digan nada. Y la gente, entre más le decían que se callara, más el mudo salió a hablar de Cristo. El mudo salió a proclamar a Cristo, a decir, yo era mudo, yo era sordo y Cristo me sanó. Y la fama de Jesús creció. Necesitamos personas que dejen de ser mudas ya. Necesitamos de creyentes que dejen de ser sordos ya. ¿Conocen alguno? De eso vamos a hablar en este Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 31. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos
y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 145 vamos a responder todos. Alaba, alma mía, al Señor. Todos, alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Todos, alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Todos, alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustentan y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Todos, alaba, alma mía, al Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entra al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá, o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos.
Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para la lectura de su palabra. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos en España. Estoy en Madrid, España, y estamos compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo, día del Señor. Todos a la Santa Misa. A comer y a misa. Una sola vez se avisa. No se quede en su casa, no se quede guardado, no se quede durmiendo. Vaya y participe de la Santa Eucaristía. Si puede, confiésese. Si no, saque en la semana un ratico para que reciba también la Sagrada Comunión. Hoy el Evangelio nos está mostrando una realidad que no solamente le sucede a aquel hombre que se acercó a Jesús, sino que también le sucede a las personas que nos acercamos a Jesús. La Biblia nos presenta hoy en el Evangelio de San Marcos, vamos a buscar la cita bíblica, Marcos capítulo 7, versículo 31, nos presenta hoy a un hombre que está sordo, pero va a ver a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Hablaba. ¿Cómo se enteró el sordo que Jesús podía curarlo, pues? Si no escuchaba, si no oía. Padre, pero es que usted sabe que el lenguaje de señas, sí, hoy día podemos hablar de muchas prácticas y muchas técnicas que a lo mejor anteriormente no tenían. Él estaba sordo, pero fue a buscar a Jesús. No le dijo: concédeme la salud. No le dijo: quiero sanarme. El sordo estaba al lado de Jesús y fue la gente, escuchen bien, fue la gente la que pidió, la que empujó, la que llevó a ese sordo para que Cristo dejara la sordera. A mí me llama mucho también la atención lo que dice Mateo 9, el paralítico, llevado entre 4, donde estaba Jesús. Y dice la Biblia, al ver la fe de esa gente, ¿de cuál gente? De los que llevaban al paralítico donde Jesús. ¿Quién sabe cómo estaba la fe del paralítico? No lo sabemos, pero la fe de la gente que estaba alrededor hizo que el paralítico se levantara. Igual en el de hoy, ya se lo voy a leer. En el pasaje que estamos leyendo hoy, el sordo y tartamudo
fue empujado, fue llevado por la gente donde Cristo estaba. Y Cristo apartó la gente y se lo llevó solito aparte y los concedió la salud. Aunque la gente, aunque las personas, aunque los seres humanos sean instrumentos para llevarnos a Cristo, escuchen bien, aunque sean instrumentos para llevarnos a Dios, aunque sean las personas que Dios utilice para que nos acerquemos a Él, el encuentro con Cristo es personal, de tú a tú, de mí a Él, de Él a mí. Los encuentros con Cristo deben ser personales. Por eso apartó la gente que aunque estaba haciendo una buena obra, aunque estaba haciendo una buena acción, Cristo quería un encuentro personal con aquel hombre tartamudo y sordo. Me llama la atención porque el sordo va donde Jesús. ¿Y por qué va donde Jesús? Porque lo llevan. ¿Y por qué lo llevan? Porque la gente que sí oía, la gente que sí escuchaba, sabía que Cristo podía sanarle. Se lo traduzco al español. Usted que va a misa, usted que va a la iglesia, que en la iglesia tiene las orejotas bien paradotas y escucha todo lo que dice el cura, todo lo que dice el sacerdote. Cuando llega a su casa, se encuentra con una cuerda de sordos. Su hijo sordo, su hija sorda, de Dios no quiere escuchar nada, escucha del mundo. Dígame usted, ¿qué hace usted por los sordos que se quedan en su casa? Va y los busca y los lleva a la misa, va y los busca y los lleva a la iglesia. Miren, cuando yo era seminarista, utilizábamos mucho una estrategia y a veces funcionaba y a veces no. El seminarista era enviado a una comunidad y eso era muy bonito porque nos mandaban a una comunidad donde teníamos que llegar de paracaídas y decirle a la gente, va a haber misiones esta semana. Por supuesto era diciembre o era Semana Santa o era vacaciones de agosto. Y ahí nos íbamos, llegábamos. Y cuando nosotros estábamos en ese lugar, salíamos casa por casa, calle por calle. Y le decíamos a la gente, hoy a tal hora es la celebración, hoy a tal hora es el rosario, hoy a tal hora nos vemos en la iglesia. Y el primer día llegaban si acaso 5 personas. Pero a esas 5 le hacíamos un recibimiento como seminarista, le recibíamos y siéntese por aquí doña y siéntese por aquí don y vamos a celebrar la palabra y vamos a compartirla y sacábamos unos dulcitos, unos caramelitos y le dábamos tome caramelo y si había pancito y cafecito y compartió. Aquello era bonito. Y la gente primera vez que iba a la iglesia, que se estaba acercando, se emocionaba y le hacíamos una tarea y le decíamos, mañana nos vamos a reunir. Comenzamos la misión el domingo. Mañana lunes nos vamos a reunir. Y mañana les invitamos a que no se venga solo. Aunque sea la mascota. Y si no, tráigase a su hijo, a su hija, a su primo, a su prima, a su yerno, a su suegra. Tráigase la persona que usted quiera, pero se lo trae a la iglesia. Y vamos a ofrecer la oración por los niños. Mañana y tráiganse a sus niños para hacer oración y colocarles agua bendita. Y tráiganse a sus niños para hacer oración y hacer una actividad bonita. Y tráiganse los enfermos el martes y el miércoles con los adultos y el jueves con los... Así empezábamos actividad. Y se iba la gente. Y al otro día llegaba el lunes y llegaban las personas con esa cantidad de niños. El primer día eran como 5, ya el segundo día eran 20 niños. Y llegaban los niños y le hacíamos piñata y le hacíamos regalos y refrigerios. Qué emocionados los pelados. Y el día martes ya le decíamos a los niños, tráiganse a su papá, tráiganse a su mamá y vénganse. Y le hacíamos una tía al papá, a la mamá, a los niños y a los primeros que habían venido. Lo cierto es que ya para el día miércoles o jueves era la actividad con los jóvenes. Y ya venían. Y ya lo último eran 80 o 100 personas que participaban. Y comenzábamos con esos que habían llegado. Eran las personas que arrastraban, que llevaban a la iglesia a sus familiares. Y yo quiero preguntarle a usted, después de usted ir a la misa, después de ir a un retiro, después de ir a una iglesia, eso es muy bonito. Un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo, un encuentro con el Señor.
Está bien. Pero ¿lo vives tú solamente o lo compartes con tus familiares y lo lleva el sordo del evangelio que ya les voy a mostrar? No fue llevado solo, lo empujaron, lo llevaron. Y cuando se encontró con Cristo, ese dejó de ser sordo y empezó a dejar de ser mudo y se puso a hablar. ¿Sabe por qué hay gente todavía sorda? Porque en la iglesia tenemos tartamudos. Gente que va a la iglesia a puro calentar banca, puro calentar silla, y cuando sale de la iglesia no son capaces de hablar bien de Cristo, de hablar del evangelio, de predicar la palabra. Tenemos en la iglesia gente tartamuda. ¿Cómo le fue en la iglesia? Empieza a tartamudear y no es capaz de enamorar a los que están sordos y atraerlos donde Cristo para que Cristo le conceda la conversión. ¿Así o más claro? Eso es lo que pasa. Que vamos de la iglesia a la casa. ¿Y qué le pasó? Nada. El padre estaba hoy regañón. Es que en esa misa había muchos niños, había mucha bulla. Ay, no. Yo como que voy a dejar de ir a la iglesia porque eso me queda muy lejos, está haciendo mucho calor. Y es una quejadera y alguna quejadera. ¿Qué le va a estar gustando la misa a sus familiares? ¿Qué le va a estar gustando la misa a los que se quedan en casa? Si usted es el primero que se llega lamentando, si usted es el primero que llega con ganas de limón, si llega bravo de la iglesia, si llega mal, ¿qué se va a enamorar la gente de la misa? El mudo y sordo fue impulsado por la gente, fue llevado por la gente, fue atraído por la gente. Fue un buen predicador, la gente hacia el sordo y hacia el mudo, que lo llevaron, aunque no escuchaba, aunque no hablaba, aunque no les entendía, lo llevaron a la fuerza, lo llevaron a empujones, lo llevaron como usted quiera decirlo, donde Cristo, y Cristo se encargó del resto. Cristo se encargó del resto. Y eso debemos practicarlo nosotros y debemos oírlo nosotros. Yo me acuerdo mucho del pasaje de Bartimeo. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez el pasaje de Bartimeo. Bartimeo escuchó que venía Jesús. Alguien le habló a Bartimeo, al ciego al borde del camino. Alguien le dijo a Bartimeo que venía Jesús pasando. Claro, cuando Bartimeo escucha que es Jesús, empieza a gritar: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¡Hijo de David, ten compasión de mí! La gente le decía que se callara. Y Bartimeo no se callaba. No guardaba silencio. Hijo de David, ten compasión. Gritaba más fuerte. Y de tanto gritar, Jesús lo escuchó. ¿Qué quieres que haga? Que vea, Señor. Jesús lo sanó. Pero Bartimeo escuchó. Yo quisiera encontrarme alguna persona como esa que le habló a Bartimeo en el Evangelio. Hasta el punto que despertó la fe en él, que le habló tan bonito de Jesucristo. Esa es mi misión como sacerdote, que ustedes se enamoren de Jesucristo, que ustedes busquen a Jesucristo, que ustedes algún día sean atraídos a Jesucristo. Y al ser atraídos, y al ser llamados, y al ser encontrados con Cristo, Cristo les sane de la ceguera, les sane de la sordera, les sane de la tartamudez. Si Cristo es el médico del alma, el que puede curar el alma, el encuentro, la unión con Cristo. Bueno, lo dijo San Juan capítulo 5, versículo 5, San Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí da fruto y el que no, pues se seca. ¿Y cuántos por separarse de Cristo se secan? El Bartimeo despertó la fe porque hubo uno que lo empujara, que lo llevara, que le hablara. Quiero hablarles un poquito antes de entrar al ciego, al sordo y al tartamudo, de lo que dice Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 6 y siguiente. Vamos a buscarlo en la vida, en la Biblia. Mateo capítulo 9, versículo 1. Mateo 9:1. El paralítico. Y ustedes van a ver
que al igual que al sordo y tartamudo de San Marcos, el paralítico fue llevado por la gente donde Jesús. Marcos 7, 31, ahorita lo leemos. Oigan Mateo 9:1. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Miren lo que viene. Al ver Jesús la fe de esos hombres, no del paralítico, no del que estaba enfermo, no del que estaba ahí tirado, no del que estaba necesitado. Al ver Jesús la gente que era la encargada del paralítico, que le daba de comer, que le atendía, que era la encargada de bañarlo, de llevarlo, de moverlo, que eran los que estaban sufriendo las consecuencias de la parálisis, porque detrás de un enfermo hay familiares, hay amigos y hay personas que sufren las consecuencias. Detrás de un hijo rebelde hay una madre que llora. Detrás de un hijo grosero hay un padre que sufre. Detrás de un hijo que es drogómano hay un padre preocupado. Detrás de un hijo que es borracho y alcohólico hay una madre rezando para que ese hijo salga del alcohol. Detrás de una persona que tiene un vicio de robar, de matar, de cualquiera que sea, hay familia que sufre, que se lamenta, que se cuestiona cuándo mi hijo cambiará, cuándo mi hijo cambiará la mente y será mejor. Detrás de una persona que tiene una debilidad o un pecado o una enfermedad, hay gente que cuida, que protege, que atiende, que está sufriendo y está padeciendo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y tantas canas verdes y tantos malestares y dolores de cabeza y tantos problemas que causamos a nuestros familiares y están sufriendo y angustiados por culpa de nuestras enfermedades. Porque sabemos que debemos cambiar y somos los mismos y no mejoramos y le damos dolores de cabeza a nuestros familiares. El paralítico no podía llegar solo. A lo mejor estaba paralítico, al igual que el sordo. Yo ahorita le voy a poner el evangelio del sordo. Quiero que primero ustedes se den cuenta que nosotros podemos hacer mucho por los sordos, por los tartamudos, por los enfermos, llevándolos a Jesús para que Él los cambie. Pero que somos flojos y no queremos aprender que es Cristo el que puede cambiar corazones. Al ver Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico. Y fíjense que esta persona llevada donde Jesús necesita el perdón de los pecados, necesita una limpieza del alma. Necesita una reconciliación con Dios, pero en el alma. Ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Ahí sucedió lo que sucedió. Algunos maestros de la ley pensaron que de qué manera burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que le quedan perdonados los pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y ahí habla de la confesión. Lo que dicen, no hay autoridad en la tierra para perdonar pecados y ningún hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Sí, el Hijo del Hombre lo tiene y el Hijo del Hombre es Cristo. Y abro un paréntesis, usted se va en San Juan 20, 23 y ahí dice que Cristo le dio ese poder a los apóstoles, Juan 20, 23. Después les hablo de la confesión. Levántate. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Pero escuchen bien lo que pasó con la gente, que es lo mismo que ustedes van a escuchar en este hombre de la gente. La gente, al ver esto, quedó impresionada y alabó a Dios por haber dado tanto poder a los hombres. La gente alabó a Dios que le había dado tanto poder a los hombres, sí de perdonar pecados, sí de sanar a un enfermo. ¿Usted se imagina el alivio que iba a tener la mamá de este paralítico? ¿Usted se imagina el alivio que iba a tener el papá de este paralítico? Una persona que no se valía por sí misma,
que había que bañarlo, que había que vestirlo, que se lo pasaba en la cama, que había que voltearlo, que había que sacarlo, que había que moverlo, que necesitaban 4 para poderlo llevar. No estaban cansados, no estaban fatigados. Usted se imagina el alivio que sintieron. Y cuando vio esto, la gente dijo, bendito sea Dios, gloria a Dios. Se sanó. Se habían quitado un gran peso de encima. Se habían quitado un gran malestar de encima. Un enfermo, una persona con debilidad, es una carga familiar que hay que cuidar, que hay que estar pendiente. Si usted se toma la enfermedad de su familiar en serio. Si no, va y lo tira, va y lo bota y no lo atiende. Y así tenemos muchos que a los enfermos los botan. Cuando nos ven alentados, ahí sí nos quieren. Pero cuando nos ven enfermos, chao, cheo y nos tiran. Al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que le había dado tanto poder a los hombres. Vamos al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículo desde el 31. Y pasan cosas similares. Y le voy a leer para que ustedes se den cuenta que Cristo no solo quiere un encuentro con el paralítico, sino que aquí sucede lo mismo. No quiere un encuentro con el sordo y con el tartamudo, sino que aquí sucede lo mismo. Que la gente, los que estaban fuera, la gente se quedó sorprendida y dijo, por fin sanó a este sordo y tartamudo. O sea, sí sirvió que lo hayamos llevado donde Cristo. Sí sirvió que hayamos buscado ayuda en Cristo porque Cristo le concedió la salud. Y todo esto para decirles que esos sordos que usted tiene en su casa, que esas personas sordas que no lo escuchen, sí tienen una solución. Búsquele un retiro, búsquele un encuentro con Dios. Usted que tiene un hijo en problemas y en dificultades, y en droga, y en alcohol, y en prostitución, y encerrado en su habitación, vaya a su parroquia, vaya a la iglesia donde usted participa y dígale, Padre, consígame un buen retiro para mi hijo. Consígame un buen retiro para mi hija. Yo lo traigo. Ese es un rebelde, un grosero y no quiere nada. Un retiro de esos que se encuentran con Cristo. No un pañito de agua tibia. Yo les nombro algunos que sé, que he vivido, que están hoy día. Por ejemplo, retiro de Emaús. Buenísimo. La gente se encuentra con Jesucristo. Retiro conquistando las naciones para Jesucristo. Retiros de la renovación carismática. Retiros hay una variedad de retiros, kairos, que están cambiando a muchas personas. No sé cómo será aquí en Europa, pero hay muchos retiros donde la gente va y usted lleva un sordo y un tartamudo a ese que tiene en la casa, a uno de esos que el diablo tiene bien amarrado de las patas y los lleva a un retiro de verdad, no a una convivencia de media mañana. No a una actividad, una convivencia de una mañana, de 3 días, que se vaya el viernes, que se quede el sábado y se regrese el domingo, para que usted vea cómo Dios cambia los corazones. Yo, sacerdote del Dios Altísimo, los he visto, cómo llegan rebeldes, cómo llegan sin entender. Entienda que un sordo no escucha, sin comprender, sin saber lo que está pasando. También hay retiros para pareja, la pastoral familiar, los matrimonios con Cristo los dan y muy buenos. Que llegan sordos y dicen, me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí, ¿para qué me trajo obligado? ¿Para qué me trajo obligada? Llévelo, invítelo, tráigalo y dígale, si realmente me ama, si realmente me quiere, dame este regalo. Y vaya y dele el regalo. Y después de ahí hablamos. ¿Cuántas personas necesitan un encuentro? Porque ustedes van a ver 3 partes. En la primera, la gente impulsa al sordo y tartamudo a encontrarse con Cristo. En la segunda, Cristo se encuentra, pero Cristo lo aparta a un rincón, a un lugar lejos de la gente. Eso es lo que se llama retiro. Y en una tercera, la gente cuando ve que viene el sordo y tartamudo de nuevo, dice, náguara, qué bien lo hace. Hace oír a los sordos. Hace hablar a los mudos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Que este que era sordo y tartamudo y testarudo pudo ser curado. Vamos a verlo en el Evangelio.
Es importante que tenga la Biblia. Yo estoy emocionado, mire, les abro un paréntesis, estoy emocionado en las clases. Tengo unos profesores que están explicando la palabra de Dios como a mí me encanta, me fascina. Estoy impresionado y yo les estoy dando de lo que estoy viendo en mis clases, de lo que estoy aprendiendo, de lo que Dios me ha dado la oportunidad de venir a verlo. Y por eso la clase en la que voy la resumo y se las doy a ustedes en síntesis. A mí no me importa que en la clase salga mal, que salga bien. A mí me importa es aprender en las clases. Yo vine a estudiar no para llevarme un pedazo de diploma, un pedazo de papel. Yo vine a estudiar para empaparme de la palabra de Dios, empaparme de las Sagradas Escrituras. Poco a poco iré comprando los libros en la medida de la posibilidad para ir aprendiendo más. Pero con las clases yo estoy emocionado y le doy de lo que aprendí. Y ahí cierro el paréntesis y continúo. Mire. Tengo aquí la Biblia, tengo aquí el librito y tengo los apuntes para todos ustedes. El Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 31. Vamos a leer. Dice, vamos a leerlo desde el principio porque tiene 3 momentos que me gustan y después lo leemos todo completo. Vamos a leerlo directamente de la Biblia. Vamos a buscar la Biblia y vamos a leerlo. Dice, saliendo de tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón, Tiro y Sidón. Ahí hasta en mapa uno le explica, usted buscará dónde quedará en mapa. Y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. La palabra Decápolis es una palabra compuesta. Deca significa 10 y polis significa ciudades. ¿Ve que se aprendió en la escuela? Por tanto, Decápolis es un pueblo de 10 ciudades. Ahí llegó Jesús. Ahí a Decápolis. Deca, 10 y polis, ciudad. Decápolis. Pero no nos detengamos ahí. Era para mostrarle que se aprendió en la escuela. Allí le presentaron, escuchen, allí le presentaron, le trajeron, le llevaron, le acercaron, le arrimaron, como usted quiera llamarlo. Allí le presentaron a un sordo. El sordo no oía, por tanto, le era imposible al sordo haber oído de Cristo. El sordo, al tener la limitante, al tener la enfermedad de la sordera, le impedía que conociera de Cristo. En español, el sordo, cuando lo llevan donde Jesús, es una persona que para Cristo, que para él, Jesucristo, es un ser humano cualquiera. No lo conoce, no sabe quién es. Y no lo conoce porque nosotros aprendemos por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que tocamos. Y en ese momento él no podía aprender por lo que miraba, porque no leía y no había una descripción gráfica de Cristo. Él no podía aprender por lo que tocaba, por lo que miraba, porque no conocía a Cristo. La única manera que podía aprender aquel sordo era por el oído y tenía esos oídos tapados. ¿Cómo iba a aprender quién era Cristo? Pero los familiares, los amigos, los conocidos, los que estaban en el entorno del sordo, sí conocían a Cristo. Y miren, ellos que sí conocían a Cristo, tuvieron el valor, la fortaleza y llevaron al sordo donde Jesús. No sabía el sordo quién era Cristo, pero la gente sí sabía. Y esto es lo que les estoy hablando. A lo mejor su familia no sepa quién es Cristo. A lo mejor sus familiares no conozcan a Cristo, no hayan tenido una experiencia de Cristo, no les gusta ir a la misa, no, pero usted sí. Porque si usted es que es el único católico que va a la misa, que se confiesa, que comulga y tiene en su casa una cuerda de sordos, una cuerda de católicos, ateos, que no quieren nada con Dios, y usted no es capaz de llevarlo a Jesucristo, dígame usted, está perdiendo el tiempo. ¿Para qué va a la misa? ¿Para qué va las cosas de Dios? Si usted cuando se encuentra con un sordo no imita lo que hace, lo que escribe San Marcos, que hicieron aquellos familiares del sordo, llevar a Cristo. Y por eso tú tienes tarea, yo tengo tarea y todos tenemos tarea. Que ustedes y yo vengamos aquí a escuchar el Evangelio, que ustedes y yo vengamos aquí a escuchar la palabra de Dios, nos despierta la fe y nos abre el oído para que aquellos que están en nuestros hogares y son sordos puedan acercarse a Cristo. Y si usted queda de brazos cruzados, y si usted crea con los brazos cruzados y no hace nada,
no puede lograr que la gente llegue a Cristo. Y eso es importante, que los demás lleguen a Cristo, pero si usted no los lleva, ¿cómo llegan? Por eso yo siempre le digo, y abro otro paréntesis chiquito, si no sabe lavar, présteme la batea. Ponga el Evangelio del día con el padre Marcos Galvis y póngale volumen para que esos pedazos de sordos que están en su casa escuchen. Decía una señora el otro día, padre, mi hijo no quiere nada con Dios. Y yo le hice caso. Y me puse a escuchar el Evangelio. Pero como usted decía que le subiera volumen, yo le subí volumen. Y se acercó mi hijo y me dijo, mamá, ¿qué estás escuchando? Un padre que está hablando. Y me dijo, póngase las orejeras, eso, los audífonos, y escúchalo sola, yo no quiero escucharlo. Y yo no le hice caso. Y al otro día le puse, mamá, ¿qué estás escuchando? Al padre, no le dije, por lo menos bájele el volumen. Y yo lo seguí colocando. Y al tercer día mi hijo me volvió, pero mamá, ¿qué estás escuchando? Hijo, estoy escuchando a un padre que está explicando la palabra y yo quiero que usted la escuche, por eso lo coloco en alto volumen. Y ya el tercer día no le dijo nada. Pasó esa semana, pasó la semana siguiente. Y a la semana siguiente, padre, en la mañana, a la misma hora que yo colocaba su evangelio, no lo puse. Y se me acercó mi hijo, me dijo, mamá, ¿y por qué no estás escuchando al padre? Y yo le dije, hijo, se me olvidó, voy a colocarlo. Y de ahí en adelante, mi hijo empezó a escuchar el evangelio a alta voz, se acostumbró su oído a escucharlo, Padre. Y ahí lo tengo en las manos de Dios y ayúdeme a rezar por él para que él se convierta. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que ni lavamos ni prestamos la batea. Si usted no sabe predicar, si usted no sabe evangelizar, compártale el evangelio. Yo se los he dicho a ustedes, los que están en países diferentes, antes de mandarle dinero, antes de mandarle plata a la gente, antes de mandarle alguito para allá, dígale, está bien, le voy a ayudar a comprar el mercado, la ropa, lo que necesita, porque yo le puedo ayudar, pero primero me escucha el evangelio. Primero me oye la palabra. ¿Y cuántas personas lo han hecho? ¿Y cuántas personas están pagando una radio y están mandando el evangelio en Guatemala, en El Salvador, en México, en los Estados Unidos? ¿En cuántos lugares la radio se está pagando y se está pasando la misa y se está pasando el evangelio para que los sordos oigan la palabra de Dios, para que los sordos despierten? Necesitamos católicos comprometidos. Que usted no sepa predicar, que usted no sepa hablar, no importa, pero necesitamos de gente que lleve a otros a Cristo, que atraiga a otros a Cristo, que les coloque el evangelio para que esos oídos se les destape y se les quite poco de cera y se pongan a escuchar el evangelio y se pongan a escuchar la palabra. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conoces algún familiar sordo? Hey, ¿qué estás haciendo por él? Escuchen de nuevo. Saliendo de tierra de Tiro y de Sidón, Tiro pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron a un sordo que hablaba con dificultad. Lo que hablaba no se entendía, era dificultoso entenderlo. El pobre, y también vamos a colocarnos en los zapatos del sordo tartamudo. Al no poder oír, al no poder escuchar y al no poder hablar, pues era una persona que le costaba mucho la comunicación, le costaba mucho el encuentro, le costaba mucho el acercarnos. Y es aquí una recomendación a las personas que están llevando otros a la iglesia. No le exija que tenga mucho pelo el calvo. No le exija a una persona que recién está llegando a la iglesia muchas cosas. Es despacio, va poco a poco. Le cuesta. Una persona que va a la misa y está llegando, a lo mejor se persigne mal, a lo mejor no sepa rezar un rosario, a lo mejor no tenga el hábito de leer la Biblia. Pero usted que sabe le va a ir enseñando poco a poco. Ni tan calvo, ni con 2 pelucas, ni con tanta vela que queme al santo, ni con tan poca que no lo alumbre. Y así hay mucha gente que quiere que los que están comenzando ya vayan corriendo despacio, poco a poco. Esa persona va a ir escuchando, va a ir viendo poco a poco. Esa persona tenía problemas. No era que no quería, no era que no le nacía, no era que de parte de él no hacía lo posible. Él estaba en medio de la gente, pero no entendía el lenguaje. Él estaba en medio de la persona, pero ni se escuchaba lo que hablaba. ¿Cómo iba a moderar el tono de voz? ¿Cómo iba a saber la expresión de las palabras? No sabía. Tartamudeaba, hablaba mal. Tenía un problema personal, tenía una dificultad, bueno, una enfermedad pues. Oigan, allí le presentaron a un sordo que hablaba con dificultad
y le pidieron que le impusiera las manos. Le pidieron a Jesús que lo sanara, que le impusiera las manos, que hiciera algo por él. Y me llama la atención lo que viene. La primera parte, presentan al sordo y tartamudo donde Cristo. Y aquel sin entender nada, va. La segunda parte. La tercera donde la gente se queda sorprendida. La segunda parte. Cristo lo agarra y se lo lleva. Cristo lo toma y lo cura no delante de la gente. Y miren que esta curación del sordo y tartamudo no es igual a las otras. Esta curación es distinta. Cristo lo agarra y se lo lleva. Cristo lo toma y se lo lleva a un lado. Escuchen. Jesús lo apartó de la gente. De la misma que lo llevó. De la misma que lo trajo. De la misma que quería que se sanara, que se curara, que mejorara, que le impusiera las manos, Cristo lo apartó. ¿Qué significa? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que las personas no le podemos colocar un pañito de agua tibia. Yo voy a llevar a mi familia a la iglesia porque es el día del nacimiento de Jesucristo. Y después ya no vuelvo más. ¿Y cuándo Cristo lo va a tocar y cuándo va a tener el encuentro con Cristo? Es que yo voy a llevar a mi hijo mientras que esté en la doctrina, para que haga su comunión o su confirmación. Y después ya no lo vuelvo a llevar. Ni un retiro, ni profundidad. Eso es lo que pasa con los católicos, que son muy light, que son muy superficiales, y solamente Semana Santa, diciembre, cumpleaños, 15 años, bautizo, son los días de yo ir a la iglesia. Pero los domingos no voy a la iglesia. Me pierdo los retiros de Cuaresma, los retiros de Adviento. Si hay alguna actividad en la parroquia, me la pierdo. Dígame, ¿cuándo se va a encontrar con Cristo si Cristo dice que ese que llega hay que apartarlo? Y ahí la recomendación de nuevo. Usted que quiere hacer algo por su familiar, mándalo, páguele, busque la manera de llevarlo a un retiro de varios días donde realmente se encuentre con Jesucristo. Vaya a su parroquia, hable con su párroco, con el párroco vecino y dígale, mire, este es el problema. Este familiar es bien sordo y está bien metido en el alcohol, en la droga o en la prostitución, donde quiera que esté metido. Plantee la situación y dígale, quiero rescatarlo y quiero sacarlo. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo le tiendo la mano? ¿Dónde hay un buen retiro que sea de varios días para que él se encuentre con Cristo? No una misa solamente, no unos 15 años o un bautizo solamente, no solamente una convivencia de mañana, un retiro de varios días donde pueda vivir con Cristo. Bueno, y abro un paréntesis. Ya estamos en Europa. El próximo año tendremos peregrinaciones. Ahorita en octubre estará la peregrinación aquí mismo, en los lugares marianos, y vamos a ir a encontrarnos con Cristo. Una semana es una peregrinación. El otro año nos vamos a México. Abril, después de la Semana Santa, ahí llamen a Doris, 818-599-4056. Y nos vamos una semana de retiro en México, en los lugares marianos, donde todos los días se le va a predicar la palabra de Dios. Usted quiere darle un buen regalo a su mamá del Día de las Madres, usted quiere darle un buen regalo a su papá ahorita en diciembre, a su familiar, lo que sea. Páguele un retiro para que se vaya para allá y ahí está y llame a Dori y dígale, ¿cómo hago yo para ir con el padre Marco Galvi? Tiene que ir con un buen predicador que le hable bien de la palabra y que le explique la palabra. ¿Cuántas personas en estos viajes de peregrinaciones no han cambiado porque se han encontrado con Cristo? Que se han encontrado con el Señor. Oiga, el encontrarse con Cristo significa apartarse, alejarse. Usted guardando el dinero y no quiere gastarlo para nada y se muere y no se lleva nada. Hay padres que si me enferma y le llegó el infarto y se murió. Vaya a un retiro, busque un buen retiro que le ayude. Encuéntrese con Cristo. Jesús lo apartó de la gente, de la misma que lo había llevado, de la misma que lo había impulsado, de la misma gente que le estaba tendiendo la mano. Cristo lo apartó, lo alejó. Le metió el dedo en los oídos y puso saliva y con su saliva le tocó la lengua. Allá en ese encuentro personal le destapó el oído y con su saliva
le tocó la lengua. Ese destapar, meter el dedo al oído, cuando usted se mete el dedo al oído, es para quitarse los mugres. Ese colocar saliva en la lengua, cuando usted tiene la lengua reseca, no puede hablar, necesita tomar agua. Por eso es que yo siempre tomo bastante agua. Y ustedes ven que cada ratico estoy con una botella, tome y tome agua. Porque el día que a uno se le acabe la saliva, no puede hablar, se le dificulta. Cristo quería restaurarlo. Es lo que dice uno con el celular, cuando el celular se vuelve loco y empieza a apagarse, y usted lo formatea. Volver desde inicio, uso de fábrica el celular. Y el celular, después de apagar y prender, después de formatear, queda bien. Y así pasó con aquel. ¿Qué estaba haciendo Cristo con el tartamudo? Lo estaba formateando. Le estaba colocando saliva y le estaba destapando el oído. Eso es lo que se hace en un retiro. Se formatea, se restaura la persona. Eso es lo que pasa en una peregrinación. Cuando vamos a una peregrinación y usted llega nuevecito y de paquete, su fe se restaura, su fe se renueva. Es lo que sucede en un retiro. Y después viene la tercera parte. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Estaban cerrados los sentidos, el gusto, el oído, estaban cerrados. ¿Y qué hizo Jesús? Efetá, los tenía, pero no los estaba usando. Y efetá significa ábrete, es lo que hace Cristo en un retiro, en un encuentro, en una actividad religiosa. Despierta, abre, efetá, ábrete. Y viene la tercera parte. Al instante se le abrieron los oídos y al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el efecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Volvió de retiro del encuentro con Cristo y llegó como nuevo, restaurado, reseteado, nuevecito lo dejó Cristo, de paquete. ¿Qué está esperando para mandar a su familiar a un retiro? ¿Qué está esperando para llevar a su familiar a un encuentro con Dios realmente? Para que Cristo lo restaure. No es que tiene problemas, no es que tiene dificultad. Llévenlo. Miren lo que viene, tercera parte. Jesús le mandó que no dijeran a nadie. Pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían con asombro, todo lo hace bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y termina el evangelio diciendo que la gente le dio la gloria a Dios, alabó y glorificó a Dios y decía, qué bien es Cristo, qué bien lo hace, qué maravilla, qué bien lo hace todo. Empezó la gente a sentirse contenta. Claro, tenían un problema y Cristo le dio la solución. Tenían una dificultad y Cristo le dio la salud. Es como que usted tenga una persona enferma en su casa. Y mientras que está enfermo, está recién operado, tiene que hacerle la comida, que si el caldito, que si a la plancha, que si la comida bien sana. Y si tiene que ir al baño, tiene que ir a levantarlo. Y si tiene que ir a algún lugar, pues tiene que llevarlo. Y el médico y el gasto de dinero, eso pesa, es una carga. Pero el día que el enfermo se mejora, el día que el enfermo se recupera, usted dice, bendito sea Dios, por fin se paró de esa cama. Bendito sea Dios, por fin se acabaron los estudios. Bendito sea Dios, por fin ya puede ir al baño solo. Bendito sea Dios, el enfermo. Eso fue lo que pasó con el enfermo. Después de que el enfermo se restaura, después de que el enfermo mejora, después de que el enfermo recobra la salud, la gente alaba y bendice a Dios. No habíamos visto algo igual. Gracias a Dios. Bendito sea. Cristo lo hace todo bien, hace ver a los ciegos, hace hablar a los mudos, hace oír a los sordos. ¡Qué bien lo ha hecho Jesús! Bendito sea el Señor. Eso pasará el día en que llevemos nuestros enfermos, a esos sordos que tenemos en la casa amarrados por el diablo de la pata, a esos sordos que tenemos en la casa allá con la sordera no escuchan a Cristo y hay que tenerles paciencia. El día que los llevemos a Cristo podremos decir, ¡qué bien, Señor! Por fin se recuperó, por fin se mejoró. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga,
Dios les acompañe. Les habló el padre Marcos Galvi desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.